Hace unas semanas, la Unión Europea nos advertía de la necesidad de la mochila de las 72 horas. ¿Y qué país hizo menos caso a la mochila? Hola a todos, bienvenidos a Juegos de Poder. Hoy voy a intentar resumiros lo que ha sucedido en esta última semana en el mundo. También, como no, en España. Hoy hablamos de algo que hasta hace poco era cosa de preparacionistas, incluso de personas que pensaban en conspiraciones, pero la realidad se hizo ver, ¿no? O mejor dicho, nos hizo no ver la oscuridad eléctrica. El famoso blackout. Lo que muchos estaban hablando de un escenario en el que era posible la necesidad de la famosa mochila de las 72 horas. Ese apagón que hace un mes nadie pensaba que se podía producir. Yo siempre pensé en la posibilidad, y tenía en mi casa ya mi camping gas desde hace 3 años, cuando el gobierno austríaco advirtió de la posibilidad de un apagón, lo compré y dije, ojalá nunca lo necesite, y lo usé. Pero la realidad es que este blackout, este apagón, al parecer, cada vez que estamos viendo lo que está sucediendo, se aleja mucho de teorías conspiranoides o de la posibilidad de un ataque de guerra híbrida, y lo más posible es que haya sido un problema del famoso mix energético, ¿no? Sin meternos en problemas de ingenieros eléctricos, la realidad es que muchos expertos ya hablaban hace años de que superar el 30% de producción de energía solar y eólica con el problema de que son asíncronas, es decir, que no van en esos famosos 50 hercios y no tienen como referencia una energía que se hace sincrónicamente a 50 hercios, podía producir problemas en la red. Y al parecer es lo que se produjo esta semana, el lunes, cuando a las 12:34 se apagó el sistema eléctrico español, portugués, y el francés sobrevivió porque decidió amputar a la península de la red eléctrica europea. Ahí vemos una bajada, que según algunos todavía no hay explicación de la bajada, pero sí que se sabe que en ese momento había casi un 75% de generación derivada de placas solares fotovoltaicas y térmicas, ¿no? Y eso produce, en primer lugar, un exceso de oferta que en verano se compensa con la instalación de los aires acondicionados y el encendido de todos los edificios públicos, pero en primavera no muchos edificios tienen puesto el aire acondicionado. Y ese es el tema, una gran oferta y poca demanda, y además, lo más seguro, cuando se investigue, haya alguna asincronía en el sistema de los 50 hercios. Esperemos que solo sea eso y no haya habido nada más, porque si hubiese sido un ataque, podríamos hablar de algo más que una amenaza en la zona gris. Sería ya una guerra en zona gris, y por eso lo comento en este programa. Lo comento por la posibilidad de que lo fuera, no que lo haya sido. Pues dejamos el apagón, que nos da una razón para estar preparados, para que si vuelve a pasar estemos preparados en casa, que nadie no tenga velas, que nadie esté sin una linterna, que todo el mundo tenga en casa una radio de frecuencia modulada y AM a pilas o a batería, que todo el mundo tenga alguna comida para estar unos días sin la vitrocerámica, y esperemos que no vuelva a suceder. Pero si el problema está en la infraestructura, en cómo está nuestro mix energético, lo más seguro que pueda volver a pasar. Vamos a hablar ahora de conflictos internacionales. Vamos a empezar con el conflicto de Siria, un conflicto que es latente desde hace mucho tiempo. Hablamos ya varias veces aquí en el programa de cómo los kurdos habían llegado a un acuerdo con el gobierno transitorio de Siria, y hoy toca el turno esta semana a los drusos. Llevan unos días de enfrentamientos entre las milicias drusas y el gobierno del HTS y las milicias, digamos, sunís, radicales, debido en parte a un rumor, a un vídeo que corrió en las redes sociales sirias, en las que un jeque druso supuestamente blasfema contra Alá. Y a partir de ese momento hay ataques de islamistas contra la población drusa, y los drusos responden con sus milicias, y se produce una serie de combates a lo largo y ancho del sur de Siria. Incluso, al parecer, drusos que viven en Israel pasaron la frontera para apoyar a sus compañeros de religión en la zona sur de Siria. Los enfrentamientos
no han parado. Parece que puede volverse a iniciar un cierto conflicto civil si se intensifican los combates, porque especialmente, al parecer, los drusos están haciendo una buena defensa de sus ciudades ante los ataques de las milicias islamistas. De hecho, uno de los jeques drusos viene a decir que estos islamistas son miembros del Estado Islámico, ¿no? Hablando de ellos como radicales islamistas. Por otro lado, hablando de Siria, es noticia el anuncio de la retirada de las tropas estadounidenses del Kurdistán, que al parecer ha dado comienzo ya el repliegue, y os iré informando poco a poco de lo que esté sucediendo o vaya a suceder una vez que se retiren la mayor parte de las tropas estadounidenses de la zona de Siria. Nos vamos también a otra frontera caliente en el mundo por excelencia, que es la frontera entre Pakistán y la India, debido a un problema de guerra proxy. Sabéis que una guerra proxy o una guerra mediante intermediación es la que están realizando durante mucho tiempo en la frontera. Tanto la India como Pakistán sufragan o dan refugio a grupos terroristas del lado contrario, es decir, Pakistán sufraga a grupos musulmanes de Cachemira y la India, por ejemplo, ayuda a los baluchis en su lucha contra el gobierno central de Pakistán. Al final, un día la calma se rompe en la frontera y un día de vacaciones para muchos turistas indios en la zona de Cachemira se ve convertido en un día de muerte cuando un grupo armado de miembros de la Jaish-e-Mohammed, el JEM, un grupo terrorista, digamos, independentista cachemir, pero con bases en Pakistán, ataca un campamento de verano de jóvenes indios. Y de hecho hay un vídeo que está corriendo por internet, que lo tengo en mi cuenta de Belum Artis en Twitter, en el que un joven hindú está bajando en una tirolina grabando lo que sería una diversión, y de repente ve cómo empiezan a correr la gente y empiezan a caer las víctimas del atentado. 26 muertos, que no se ha hablado mucho en los medios occidentales, pero está dando lugar a un comienzo de una escalada preocupante en la frontera. Ahí podemos ver en la pantalla las rupturas del alto el fuego en la línea fronteriza entre Pakistán e Irán y la India, perdonad. Aparte de esto, también hay que recordar que, por ejemplo, el ejército pakistaní acaba de declarar zona de prohibición de vuelo toda esa zona fronteriza y ha abierto también una zona de maniobras militares en la costa con la India. Mientras tanto, también el ministro de Comercio o Asuntos Exteriores, no me acuerdo muy bien, de Pakistán, anuncia que tienen datos de un posible ataque indio a su país en menos de 24 horas. A partir de, digamos, estaríamos hablando de esta noche que hablamos. Si empezamos a ver noticias, es que era cierta la noticia, y si no, pues mejor. ¿Por qué? Porque tanto la India como Pakistán son potencias nucleares. Pakistán tiene una doctrina militar nuclear de ataque preventivo, es decir, puede atacar sin ser atacado, mientras que supuestamente y teóricamente la India tiene una doctrina de ataque de respuesta masivo, es decir, si le atacan, él responde con todo su potencial nuclear. Esto nos puede llevar a que no haya un enfrentamiento nuclear al ser los dos potencias nucleares, pero lo que sí puede haber es lo que se lleva esperando durante mucho tiempo, un enfrentamiento entre las dos potencias. Una, gobernada por un ultranacionalista, Modi, mientras que Pakistán está en un problema económico grandísimo, con una crisis de deuda pública espectacular. De hecho, la India es la detentora de la mayor parte de la deuda y tiene un problema su economía porque está arrastrando el endeudamiento de Pakistán, que hay que recordar que a su vez tiene enfrentamientos con los talibanes en la frontera de las regiones tribales de Afganistán y también con los baluchis. Es decir, es un escenario muy complejo y que también tiene otro elemento, y añado, que es el problema fronterizo del agua. La India cortó el suministro de agua al río Indo, creo que era, que disminuyó el caudal que pasaba hacia la frontera pakistaní. Y ese es otro de los casos bellis de este enfrentamiento. Es decir, la respuesta india fue cortar el agua debido al atentado.
Y esto nos va a llevar a un aumento, ¿no?, de la tensión que veremos en breve si se convierte en una guerra o no. Seguimos ahora con la guerra de Ucrania, que tiene muchas noticias. La primera de ellas tiene que ver con algo que para muchos era una fake news, que para otros era un rumor, que para otros era desinformación, y para mí era la pura realidad, como llevo explicando aquí durante meses, el hecho de que había soldados norcoreanos en Kursk, en Rusia, combatiendo contra los ucranianos. Era algo que era evidente para cualquier persona, pero las campañas de desinformación rusas, los influencers rusos negaban que existiese esa presencia norcoreana, bromeaban siempre que eran buriatos, que eran kazajos o que eran habitantes de minorías étnicas asiáticas de Rusia. La realidad era lo que era, como se sabía desde el primer momento, norcoreanos, y ahora esos mismos que negaban que estaban, dicen que, bueno, ¿cómo no iban a tener derecho Rusia a tener norcoreanos en su país? Sí, yo no digo que no tengan derecho, pero lo que era falso y lo que era verdad. Por lo tanto, se acaba de descubrir otra mentira más de esas que llevan durante años bombardeando el mundo y siempre se descubre que son falsas y jamás piden perdón, ¿no? Pues tenemos a norcoreanos combatiendo ya oficialmente. Aquí tenemos un comunicado del Kremlin agradeciendo a los norcoreanos haber combatido en Rusia y también, como no, su esfuerzo y su sacrificio. Se habla de más de 1000 muertos norcoreanos en los combates. Hablando de 1000 muertos, el famoso Dugin, el famoso filósofo ruso, acaba de decir que Rusia tiene que pagar en sangre para acercarse a Dios. Básicamente está diciendo que la guerra en Ucrania es una forma que tiene Rusia de acercarse a Dios sacrificando a su juventud en los combates. Es decir, la guerra la empiezan ellos y ahora dicen que es cosa de Dios para acercarse al pueblo ruso. La realidad es que por lo menos el Dios que creo yo y el que cree mucha gente no pide sacrificios de sangre. Pero bueno, todo por justificar la muerte de miles de personas y el nacionalismo más radical. Vamos a hablar también de la fiesta del 9 de mayo, ¿no?, que está organizando Putin en Moscú. Al parecer puede que haya más vehículos que otras veces, porque incluso, no sé si es cierto o no, se habla de que son prestados por Kazajistán para el desfile. Ya os confirmaré si es cierta esa noticia. ¿Veremos algún T-14 Armata o volveremos a ver un T-34 en solitario en la Plaza Roja de Moscú? Lo veremos en breve. Lo que sí está claro es que van a participar soldados chinos en el desfile, lo que hace también mostrar más, ¿no?, los bloques que están separando el mundo, ¿no? Ese bloque Corea del Norte, Rusia, China e Irán contra las demás naciones que, por cierto, debido a la política de Trump tampoco estamos muy unidos, ¿no? Es decir, la OTAN, que hasta hace poco era un bloque, ahora parece que estamos divididos por los 100 días de gobierno de Trump. 100 días en los que parece que está cambiando de opinión cada poco, ¿no? Hace no mucho insultaba a Zelensky y en el funeral por el Papa Francisco va y se sienta con él en una conversación que pasará a la historia. Yo creo que es una de las fotos más icónicas de la historia y que podrá ser parte de los libros de texto en muchos colegios en un futuro, ¿no? Esa inmensidad de la Basílica de San Pedro y dos hombres hablando casi al oído del futuro. Pueden haber negociado algo que voy a comentar aquí, que es el nuevo Tratado de Tierras Raras, en el que se mejoran mucho las condiciones que se habían impuesto a Ucrania. Básicamente, Ucrania sigue poseyendo las tierras, no se conceden a Estados Unidos las tierras y las materias primas, sino solamente la explotación, o mejor dicho, el porcentaje del beneficio. Sabéis que se iba a hacer un fondo de inversiones en el que se metería todos los beneficios y se repartirían un 50-50. Ahora se va a hacer igual, pero la propiedad de las minas es parte de Ucrania. No va a tener que ceder su soberanía. Además, se va a hacer una especie de fondo de inversión durante 10 años para mejorar las minas. No van a afectar los acuerdos a las minas ya existentes, sino a las que se vayan a explotar nuevas.
También se quitan los aranceles a Ucrania para el comercio de estos bienes y algo muy importante, este acuerdo no va a entrar en contradicción con una posible entrada en la Unión Europea de Ucrania. Viéndolo así, si se firma esto, realmente hubo una evolución muy grande de lo que Trump proponía a lo que parece que va a aceptar. ¿Por qué? Puede ser que esa forma de negociar de él, que es partir de lo más para llegar a algo más sensato, puede que esté empezando a funcionar en algún caso. Ya vimos también que cambió su visión de los aranceles con China y está empezando a negociar en algunos aspectos. Vamos a ver qué sucede. Lo que está claro es que la relación Trump-Putin, que parecía muy cercana, se complica porque Trump se está cansando de que Putin parece que le esté mareando o mareando la perdiz, ¿no? Como se dice vulgarmente, o toreando, ¿no? Vamos a ver cómo finaliza, pero algo importante. Los pagos o el dinero que Ucrania, digamos, deba a Estados Unidos, lo va a poder pagar también en armas, es decir, va a poder comprar armas a Estados Unidos para hacer frente a la deuda. Por lo tanto, es algo que parece que nos indica que Estados Unidos no se va a alejar de Ucrania cuando se firme la posible tregua. Más cosas que podemos comentar así rápidamente. En cuanto al mapa de batalla, no hay grandes cambios, no hay grandes enfrentamientos en Ucrania y por lo tanto estamos ante un momento que puede ser previo a la tempestad, ¿no? Es decir, esto hay que recordar que combates hay todos los días, ataques masivos rusos los hay todos los días, pero no hay grandes cambios en el mapa de batalla debido a una defensa bastante segura por parte de Ucrania y también hay que partir de una premisa cada vez más importante, que es que al parecer podemos estar ante dos escenarios muy cercanos. Lo primero, que Rusia esté preparando una ofensiva justo para el día 9 o esos días, o que Ucrania esté reservando tropas también para otro ataque. Aquí tenemos el mapa en la zona de Belgorod, donde ya hace unas semanas penetraron tropas ucranianas y todavía siguen en territorio ruso sin ser expulsadas. No es mucho territorio, pero también es cierto que no fueron expulsados de ese poco territorio en el que están. Por lo tanto, la situación para Ucrania sigue siendo la misma en casi todo el frente de batalla. Solo hay pequeños avances rusos en la zona sur de Pokrovsk y se compensan con avances también ucranianos en otras zonas digamos, del frente norte de Pokrovsk. Pues yo creo que he dado una visión rápida de lo sucedido en la última semana. No sé si os ha servido este resumen. Espero que la próxima semana hablemos solamente de noticias de esta semana, de que no se cumplieron, pero en realidad que para mí el mayor miedo que tenemos ahora mismo geopolíticamente es el estallido de una guerra entre Pakistán y la India, por la población que estaba envuelta en el conflicto, 1.400 millones y unos 300, dos potencias nucleares, y también no podemos olvidar que estamos en la fase final de la negociación entre Estados Unidos e Irán por el programa nuclear y que Netanyahu no está muy contento con esa posibilidad de una negociación y que tenía previsto un ataque para principios de mayo que se vio, digamos, interrumpido porque Estados Unidos se negó a apoyarle, pero sobre todo filtró la información en los medios de comunicación de ese ataque al programa nuclear iraní. ¿Qué va a suceder? No lo sé, pero para mí esas dos noticias, India, Pakistán y lo que pase con Irán, puede ser protagonista de la próxima semana. Pues nada más, nos vemos la próxima semana y recordar que hay que estar preparados para lo que pueda venir. No hay que generar pánico, pero hay que ser, digamos, más vale prevenir que curar, ¿no? Pues muchas gracias a todos y hasta la próxima.